Buen día. Para dar inicio a la proyección que realizaremos a efecto de llenar el modelo Excel que les proporcionó, en primera instancia y previa lectura de la teoría y método de combinación de factores, vamos a realizar el cálculo de los ingresos. En este caso, lo que haremos será tomar la fórmula que bien nos muestra el modelo, el método de combinación, y tomaremos en este caso el valor de la venta histórica, en este caso una suma de estos datos, la venta histórica más los factores específicos de ventas, y eso lo vamos a multiplicar por el factor económico y su deducción por sobre la fórmula. En este caso, si hablamos de que es una reducción, un 2% de reducción, tomaremos 1 más el valor que nos aparece acá, del 2% negativo, a efecto de denotar esa baja en los ingresos. De igual manera, multiplicaremos por el mismo caso 1 más un incremento del 7%. Luego vamos a presionar Enter y eso nos va a dar una venta proyectada de $86.576.000, lo que se traduce en un incremento del 5.82%. ¿Sí? Al dividir la venta proyectada entre la histórica menos 1, obtendríamos ese dato de incremento o de variación respecto de los ingresos. Continuando, nosotros acá tenemos una serie de celdas en las cuales colocaríamos un incremento para cada año respecto del periodo a proyectar. En este caso, para 2018 y hasta 2022 se considerará un aumento de 4 puntos porcentuales cada año, y de 2022 hacia adelante se tomará en cuenta uno de 3.5. Eso, al ser colocado en estas celdas, automáticamente llevará a calcular los ingresos para los 10 años a proyectar. Ese efecto lo veremos en el estado de resultados. Caso contrario, nosotros no coloquemos estos valores, lo que tendremos aquí será la misma cantidad. ¿Sí? Ahora, con la parte de los costos, nosotros tenemos que, históricamente hablando, estos han representado el 81% de los ingresos. Como en este caso nosotros lo que debemos buscar es de optimizar los recursos, vamos a proponer que este sea traducido en un 79%, es decir, que exista una reducción en la proporción de los ingresos. De igual manera, estos costos se van a tener que incrementar año con año, como es normal, o por lo menos una variabilidad. Lo tradicional sería pensar de que van a incrementarse debido a que la operación de la organización también será mayor. En este caso propondremos un incremento del 3%. Y de igual manera observaremos esa incidencia en el estado de resultados. Cuando nosotros hayamos definido eso, también tendremos que estipular la forma en la cual se van a proyectar los gastos. Históricamente hablando, de nuevo, tenemos para los de administración 361 y para los de venta 448. En este caso, propondremos que los de administración tengan un 3.25 siempre en relación a las ventas, y que los gastos de venta sean correspondientes a un 5%. Eso nos permitirá conocer acá cuánto es el gasto
operativo, por administración y de venta a nivel monetario. Adicionalmente, nosotros conocemos que de acuerdo al histórico comparativo de las depreciaciones, podemos estimar un promedio de ellas. Así, haciendo uso de la función promedio, calcularemos el valor para ser empleado en los diferentes años. Al colocar ese promedio, automáticamente ya nos aparecerá aquí el valor. Probablemente esta información, si la tenemos directamente de una organización, debamos acudir al cuadro de activo fijo o realizar ese cuadro a efecto de conocer específicamente los valores de la depreciación de los activos no corrientes. En este caso, y dado que no disponemos de esos datos, solamente el histórico, vamos a trabajar de esta manera. En cuanto a los otros ingresos, vamos a considerar un valor relativamente bajo, un 0.35%. No es ni siquiera el 1%. Y así como se ha observado con los datos anteriores, automáticamente este es calculado aquí. Como observamos, un valor relativamente bajo como es el 0.35% se traduce, por lo menos para el primer año, en $300,000. Para continuar con la parte del estado de resultado en el cálculo de los intereses por gastos financieros, vamos a utilizar el cuadrito que nos aparece más abajo. En él tenemos dos créditos. Uno que es una proporción a corto plazo que probablemente será pagado en el primer año, y uno de largo plazo que va para 10 años. En este caso y para ambos créditos, para fin ilustrativo, tomaremos la misma tasa de interés. En este caso, lo que haremos primero para el de corto plazo será calcular el interés para el año. Dado que estamos trabajando para valores de un año, no necesitamos estimar los pagos mensuales. Procederemos entonces. Simplemente multiplicaremos el valor del crédito de corto plazo por la tasa de interés y colocaremos el valor de capital a ser pagado, en este caso la totalidad. Y para el de largo plazo, como va para 10 años, en ese sí tomaremos en cuenta las cuotas para cada año. La cuota ya está estipulada aquí mediante el uso de la función pago. Simplemente vamos a tomarla e incluirla en el cuadro de Excel. Para ello la vamos a bloquear presionando la tecla F4. Copiamos hacia los siguientes 10 años y haremos el cálculo de los intereses de igual manera que se hizo con el crédito de corto plazo. El saldo final o el saldo con el que arrancamos el periodo a proyectar por la tasa de interés, y el capital a ser pagado cada año se obtendrá por diferencia de la cuota menos los intereses y el saldo final de el valor que tengamos al cierre del último periodo menos el abono realizado. Posterior a ello, simplemente copiamos la fórmula y la pegamos al resto de periodos. Con esto, nosotros hemos determinado que al cierre del 10º año, del 10º periodo, este préstamo estará totalmente cancelado, y de igual manera, los datos que nos refleja el estado de resultados ya han sido estimados para este punto. Estos corresponden a los estados financieros sin proyecto. Hay que tener presente esa información. Como bien lo indica la teoría, vamos a trabajar estados financieros antes de aplicar la propuesta y
vamos a conocer el cambio percibido luego de la aplicación de la propuesta o el desarrollo de la propuesta de inversión en activo no corriente. Una vez ya ha sido terminado el estado de resultados, se procederá con la información correspondiente a los datos de balance. En este caso, vamos a comenzar calculando la parte de los saldos de clientes conforme a la política de ventas a crédito. Para este caso, se plantea que del total de las ventas que la organización tiene, un 60% son ventas a crédito y que la variación para cada año en función de la cuenta por cobrar, es decir, el saldo que nos va a quedar, que se reduzca en un 5%. Esto luego de observar la variación porcentual que se tiene de año con año respecto a ese saldo. Si bien observamos en algunos periodos se reduce y en otros se incrementa, lo que debe procurarse es que ese saldo de clientes sea menor cada vez, a efecto de disponer de efectivo en cada periodo. Vamos a utilizar esta parte a efecto de conocer los saldos que nos quedarán para cada año. En primera instancia, colocaremos el saldo inicial, es decir, el saldo que tenemos al último año histórico. Aquí tenemos que el saldo es de 8.3 millones de dólares. Colocaremos ese dato. De igual manera, en función del porcentaje de la política, colocaremos cuánto es que se vendió a crédito. Multiplicaremos el valor de la política fijando dicho dato con la tecla F4 y multiplicándolo por el valor de la venta total. Esto nos dará, como bien decimos, el valor de la venta a crédito. Luego, por diferencia y despejando esta fórmula, obtendremos el valor del cobro realizado. En este caso, tomaremos el saldo inicial más la venta a crédito y restaremos de él el saldo final que deseamos obtener. En este caso, nos hace falta agregar el saldo que queremos lograr. Como bien se estipula, vamos a trabajar con una reducción de un 5% menos cada año. Así, este saldo de 8.3 millones será multiplicado por 1 más el porcentaje que se encuentra estipulado aquí. Y procederemos a bloquear también ese dato. Y aquí nosotros obtendremos el saldo final para el año 1 de la proyección, en este caso para 2017. Para 2018, el valor inicial será con el que se cierra 2017. Para el resto de datos, bastará con que copiemos la fórmula de uno a otro año y que sea así para el resto de periodos. Dado que ya tenemos definidos los datos, ya simplemente resta que nosotros coloquemos o peguemos la
forma. Eso nos llevaría a colocar en el estado financiero el valor de la cuenta por cobrar automáticamente, ¿sí? Dado que originalmente aquí no habían datos. Poco a poco se va llenando el balance automáticamente. Hay que tener cuidado de no romper estas celdas, estas fórmulas. Procediendo, continuaremos con el inventario. Para el caso, se plantea un incremento de acuerdo al comportamiento de las ventas. En este caso, se prevé que sea el promedio de ventas más un 10%. Y tendríamos acá, en primera, que obtener el valor de inventario inicial, que lo tomaríamos de el balance histórico. Luego de eso, tomaríamos el valor de la compra, que en este caso también va a ser despejado a partir de esta fórmula. Y tendríamos que operar el valor del saldo final más, en este caso, el costo de lo vendido menos el saldo inicial. Para el valor del costo de ventas, simplemente será necesario trasladarlo desde el estado de resultado que se ha proyectado. En este caso, para el primer año de la proyección, puesto que ya estamos hablando de los datos de 2017. Y en el caso del saldo final, haremos una pequeña fórmula, la cual constará de el valor de la venta en promedio. Vamos a comenzar, así como se establece allá, el saldo final de inventarios va a ser el promedio mensual de ventas más un porcentaje adicional, en este caso el 10%. Y tomaremos, vamos a abrir paréntesis, y vamos a operar la venta entre 12 y eso lo vamos a multiplicar por 1 más el incremento solicitado o requerido de acuerdo a la política. Cerramos y ya tenemos el valor del inventario final. Esto será para el cierre de cada año. De igual manera, procedemos a trasladar el saldo final de 2017 como el inicial de 2018 y luego simplemente procedemos a copiar las fórmulas a efecto de denotar los resultados para cada año. Luego de calcular la parte de los inventarios, es necesario estimar la parte de las compras que son realizadas a crédito. Así, nosotros estipulamos que, por ejemplo, el 12% de lo que se compra se realiza a crédito y que la variación propuesta para el saldo de proveedores o de las compras a crédito deberá reducirse en un 5% cada año. Así, el saldo inicial de esta operación va a derivar del valor que se encuentra en el balance, ese saldo de cuentas por pagar. El valor de las compras a crédito estará derivado de la compra que se obtuvo en el apartado anterior, esta de aquí, multiplicada por el porcentaje de esas compras que son realizadas a crédito. Bloqueando ese dato,
presionamos Enter. Este valor depende de cada grupo. El estipular si la mayoría o una menor proporción de sus compras son realizadas de crédito o de contado. Los pagos van a surgir a partir del despeje de la fórmula que aparece aquí. Para cada caso ha sido colocada la fórmula para que sea más fácil despejar. En este caso vamos a tener que vamos a tomar el valor del saldo inicial, le vamos a sumar las compras y le vamos a restar el saldo final. Y por último, simplemente tomaríamos el valor de el saldo inicial y lo multiplicaríamos por 1 más el valor que hemos definido, ya sea como incremento o disminución de ese saldo. Eso nos devolvería el valor final que nos va a quedar de ese crédito o esas compras que se realizan a crédito. Nuevo, para el valor de 2018 tomaríamos el que nos quedó en el periodo anterior y copiaríamos las fórmulas a los siguientes años para completar los datos de este apartado. Al realizar esto, nosotros de nuevo podemos proceder al balance de los 10 años sin proyecto y vamos a observar que ya nos está colocando más datos. Desde luego, vamos a observar a este punto que no nos cuadra, producto que aún hace falta realizar otros cálculos. Para el caso de otros activos y pasivos corrientes, estos van a mantener su saldo o sus valores durante el tiempo que va a durar la proyección para estos 10 años. Sí, por lo menos para el ejemplo. Los activos no corrientes y depreciaciones van a mantener el valor, por lo menos partiendo del hecho que el único cambio va a ser este dato que tenemos aquí, que es el que aparece afectado para el estado de resultados. Aquí solamente nos resta la parte de los valores de el préstamo, que ese ya fue afectado al realizar el estado de resultados. Nos resta solamente el definir la variación que las obligaciones adicionales de largo plazo va a tener. Para este caso nosotros podemos estipular que esta variación va a corresponder a un 15%. De nuevo, depende de cada grupo. Como se observa, los datos correspondientes a las operaciones relacionadas al efectivo, es decir, las ventas de contado, los cobros, pagos por compras, ya sea de contado, de crédito, y los gastos operacionales, así como la amortización de los préstamos, ya fue incluido en este caso. ¿Sí? Para el caso de las otras obligaciones, estas también incluyen su variación, como bien ya se mencionó. Por lo menos aquí la variación es del 15%. Eso quiere decir que, tomando en cuenta el comportamiento histórico de incremento, se ha contemplado un comportamiento similar para los años de la proyección. Es por mantener un patrón. Para el caso del balance, como bien observamos, la mayoría de los datos ya están, pero observamos una diferencia. Prácticamente es la misma todo el año.
Esto se debe a que aún no ha sido incluido en la hoja de información el saldo inicial de efectivo que tenemos para el primer año de la proyección, que prácticamente es el saldo al cierre del último año histórico. Con ese cambio, el estado financiero cuadra normalmente. Hay que tener cuidado de nuevo de la forma en la cual se manipulan los datos. Como bien se observa aquí, el valor de la depreciación utilizado en el estado de resultados ya está incluido en el balance. Se cumple lo que se había estipulado en el entendido que esta variación solamente iba a obedecer a ese promedio estipulado y que de momento en este balance no se reflejará variación por sobre los activos no corrientes, a excepción de la depreciación. Esto sería todo lo que habría que trabajar por sobre los estados financieros sin proyecto. El resto es lo que corresponde a la proyección de los estados financieros incrementales. Eso será visto en el próximo video.